Ahí viene Fernando Buenabad y bueno, son temazos, Violeta, temazos, raíces capitalistas del cambio climático y cuánto influyen los debates en los votos. Fernando Buenabad, muy buenos días. Una disculpa por la espera, Fernando. Muy buenos días, buenas tardes desde Buenos Aires, Argentina. Con un abrazo para ustedes, Violeta, Ernesto. Con un día frío, por cierto, desde Buenos Aires. Saludos. Un día frío, ¿como cuántos grados centígrados está haciendo, querido Fernando? Amanecieron 3 grados más o menos y ahora mismo deben ser 14 o 15 los que hay. Día soleado, por cierto, así que eso es una ventaja. Pues Pues sí, sí tenemos diferencia. Acá vamos a llegar a 33 grados el día de hoy, según el meteorología. A ver, entonces sí hay mucha diferencia, pero bueno, ya estaremos platicando. De eso también vamos a platicar el día de hoy. o Sí, sea, ahora sí que esto que le dice Fernando de la temperatura que hay allá, y si usted lo trae con la temperatura que tenemos acá, el infierno que estamos viviendo, pues no voy a pensar que se refiere específicamente al cambio climático, sino que pues allá son temporadas distintas, allá están entrando en invierno, y acá pues no necesariamente padeciendo unos calores tremendos por acá, Fernando Buenabad, pero a propósito de esas raíces capitalistas de las que mencionas y en esta vinculación, los efectos de estas raíces capitalistas, pues los efectos que estamos viendo en este cambio climático, Fernando Buenabad. pues es que en verdad que hay que darse el tiempo para reflexionar sobre la situación climática o climatológica, como se prefiera, en el mundo entero. Eh, Hemos visto en días recientes las imágenes de Brasil, las imágenes que tanto del sur de Brasil como de la provincia en Concordia, Argentina, hemos visto imágenes que la prensa en general tiende a dejar estacionadas en el escándalo o incluso en el eh, amarillismo. Ayer veíamos la imagen de un caballo parado en lo que normalmente es el techo de una granja, de una especie de bodega, y una de estas de 2 aguas, y el agua le llegaba a los pies mismos del caballo. Esto te dice que el nivel al que ha subido las inundaciones en esa zona debe ser hasta de 7 metros, según algunos cálculos. Y si eso es así, eso expresa necesariamente el volumen de las tormentas y de los aguaceros que incesantemente han caído durante días y noches enteras, lo que hoy por hoy representa este paisaje. Es llamativo que en general, ¿no? Los informativos que se conocen desde Brasil, muchos de ellos, y también en Argentina y en el sur del continente, pero más allá también de la región, se contentan con mostrar la calamidad, se contentan con mostrar esto que sería el ingrediente morboso de los efectos del calentamiento global, pero muy pocos, y si me apuras, te diría que ninguno de los que yo he visto rastreando la semiótica de las imágenes, en ninguno si se va a la raíz, a la raíz específica del problema, porque no muy lejos de esa zona, al norte de Brasil, la devastación del Amazonas, la tala de los bosques, la depredación pues de los ecosistemas en general, después el grado de contaminación que dejan las industrias en general de Brasil, pero ahora por mencionar este caso, pero en el planeta entero, sin control real, sin reglamentación, muchísimo menos con esperanza alguna de que hubiera sanciones y mucho menos de que haya reparación del daño, que todavía en hasta ciertos márgenes es posible. Eh, entonces, cuando digo
la raíz capitalista del calentamiento global, estoy tratando de proponer una reflexión, eh, por lo menos útil en el sentido de reparar en cómo cada quien, en su respectivo tamaño y proporción, colaboramos todos a esta situación mundial de alerta climatológica, pero especialmente como el sistema de producción capitalista, que es en general depredador, que genera altos niveles de contaminación, que genera depredación de la materia prima, generación de los recursos naturales, abuso y destrucción de recursos naturales, y nunca, o en muy contados casos, reparación o reposición de lo que afectan. Y este sistema económico, político, incluso social e incluso cultural, está trayéndonos esta situación de verdadera preocupación, porque las afectaciones son enormes, la recuperación va a ser muy lenta, muy compleja, y los daños sociales, incluso políticos, ahora mismo son incalculables. De modo que no está de más, a mi entender, hacer una reflexión de cuando pensamos en el modo de producción capitalista, estamos pensando en un modo de vida que está atado que está bajo este paraguas de la vida económica, de la producción de bienes y de servicios, y que, repito, está fuertemente anclado a un sistema de depredación. El capitalismo es un sistema depredador por definición, y creo que en su fase actual, ya no solamente por los hechos que conocemos de la depredación social y política, con todo el negocio, sus negocios de guerras y de toda esta barbarie macabra, sino también, desde luego, contra el equilibrio de las formas de vida en el planeta. Y no creo que sea una reflexión ociosa, me parece que hay que replantearla sistemáticamente, porque, porque está a la vista, porque lo estamos padeciendo todos, algunas veces con el calor excesivo, algunas veces con la lluvia excesiva, con los desbordes de ríos, con las sequías, en fin, y con la imposibilidad de frenar esto de inmediato y de tomar cartas en el asunto de acciones inmediatas para, para, para reponer, donde todavía sea posible, lo- los bosques y los ecosistemas, ¿no? Bueno, que estamos viviendo, que estamos testimoniando en una fase de crisis. Eh, y, y por último, quería decir que esta reflexión, trato de alejarme de toda moraleja o de toda idea de un ecologismo como de jardinería pequeño burguesa, ¿no? O esta preocupación que es puramente episódica, o una preocupación que es puramente para darse baños de pureza. Mientras estamos hablando de esto, para desgracia de todos nosotros, la producción de una sola cerveza significa el desperdicio de más de 15 litros de agua, según algunos estudios, ¿no? Para la producción de algunos bienes básicos, incluso de las industrias automotrices, el costo del impacto climatológico en el mundo es altísimo, y seguimos teniendo ciudades hipersaturadas, eh, altamente contaminadas. Lo sabemos muy bien en la Ciudad de México, lo sabemos muy bien en Brasil, en varias de las capitales, y en Buenos Aires y en todo el continente sabemos que ya es intolerable el nivel de contaminación. Y sin embargo, eh, así como crece el peligro, no crece la conciencia, ¿no? Gracias, Fernando. Pues así como crece el peligro, no crece la conciencia, y me parece que eso es parte del fondo. Yo quería pues que pudiéramos reflexionar, Fernando, también a partir de qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Recordamos a este grupo de expertos del cambio climático de la ONU que dice que esto ya es irreversible, ¿no? Que aunque se pararan hoy día, ¿no? El proceso productivo, que es también lo que genera estas emisiones de CO2 de manera, y bueno, hay que decirlo, ¿no? Es Estados Unidos y China son los que principalmente contaminan en el mundo, estas naciones pues más desarrolladas, si lo ponemos entre comillas, pero aunque hoy se parara todo este proceso industrial,
pues esto ya no tiene forma de revertirse. Entonces, ¿qué hacer ante esto? Hay una entrevista que hicimos, Fernando Benabad, el año pasado con Ernesto, que entrevistamos a una compañera guaraní de la Amazonía, y ella decía que le tocó ir a hablar a Naciones Unidas sobre el cambio climático, y les fue a decir, ¿no?, que si seguían con la tala y la deforestación y con la minería en la Amazonía, pues que todos iban a morir, ¿no? Todos, incluso les dijo a los de la ONU, ustedes también van a morir. Claro, vamos a morir nosotros primero, pero ustedes también van a morir, ¿no? Y bueno, pues eso me parece que es uno de los elementos a reflexionar, Fernando, pues que esto nos está alcanzando a todos, como muy bien decías, vemos que las lluvias cada vez serán más intensas, los huracanes serán más fuertes, lo que vivimos aquí en Acapulco, ¿no? Las sequías serán también inmensas y bueno, pues muchas repercusiones se tendrán principalmente o en un primer momento pues en los territorios con pobrezas y pobrezas extremas, como bien decía esta compañera Nemonte, Nemquino, esta indígena guaraní de la Amazonía, pero a todos vamos a tener repercusiones y todos en algún momento pues tendremos que vivir y ya estamos viviendo estas consecuencias. ¿Qué decir sobre esto, Fernando? Pues tantas cosas que podrían decirse. Yo no soy experto en la materia, pero desde el punto de vista de un pensar filosófico de nuestro tiempo, es la hora de decirse cosas fuertes, ¿no? Es la hora de levantar la voz y a mi entender, esto que decía al final de que la conciencia no crece a la velocidad del problema, es que ta- ta- sí que hay que darse al trabajo de luchar, ¿no? Y este es el único camino posible. La lucha que hay que emprender tiene que ver con la decisión de las políticas de los gobiernos, específicamente las decisiones que se toman y que tienen que tomarse frente al desarrollo mismo de la vida en colectivo. Eh, Tiene que ver con los permisos que se expiden para abrir, como se están abriendo zonas industriales por todos lados, sin tener el mínimo control sobre qué va a pasar con, con esas instalaciones y con todos los residuos, y con todo lo que necesitan esas instalaciones de materias primas y de dónde salen y cómo salen, y qué control y qué vigilancia y qué equilibrio estamos pretendiendo. Pero antes que todo eso, o mientras que todo eso se instrumenta, necesitamos una batalla cultural profundísima contra la hipocresía y contra la corrupción, porque eh, también hemos podido leer extraordinarios documentos, algunos manuales incluso de uso, incluso algunos reglamentos para permisos eh, en las instalaciones que, por ejemplo, se han concedido en el estado de San Luis Potosí, por ejemplo, que me acabo de enterar. Ahí hay todo un desarrollo de una segunda o tercera zona industrial en un lugar en el que la escasez del agua es escandalosa, pero no es escandalosa solo porque no se escasa, y escandalosa solo porque haya poco agua, sino específicamente porque hay 3 o 4 tipos que tienen secuestrados todos los permisos y que tienen que atesoran, ¿no? Este líquido tan crucial para la existencia de la especie humana en todos y de la naturaleza, ¿no? En todos sentidos. Y si esos que tienen secuestrados los permisos para el uso irracional del agua, después la devuelven intoxicada y vuelvan a depositarla para que esto contamine mantos freáticos y contamine lagos y lagunas, y eso no tiene castigo por ningún lado, si no hay reprimenda social, política, moral y cultural de los pueblos, pues de nada va a servir, Violeta, porque ahí está el gran desafío. Esto si se deja en manos de los políticos, es como suele decirse con ironía dura, ¿no? Este es un tema tan importante que no puede dejarse en manos de políticos. Es un tema tan trascendente que no puede dejarse en los intereses o en los arreglos o en las componendas que tienen algunos sectores industriales absolutamente irracionales, que tienen acuerdos absolutamente irracionales con algunos sectores de la, entre comillas, política, ¿no? Porque ya en este momento cualquier programa político, cualquier estamento o estatuto político que no contenga una posición radical, sincera y profundamente humanista respecto al problema de los ecosistemas y del calentamiento global, es un programa que está
que puede empezar a sospecharse de corrupto, de peligroso o de inútil, ¿no? Y que a mí me parece que este es un tema, repito, alejándome yo por lo pronto de cualquier discurso moral o de cualquier reprimenda que tuviera que ver con una especie de ilusionismo ético. El- Este es un problema que está afectando a la humanidad entera, que nos tiene que obligar a revisar este modo en que vivimos, estas maneras de vivir, estas maneras de producir bienes y servicios que están siendo tan costosas para el planeta, además de ser costosísimos para la especie humana, ¿no? Hoy la raíz capitalista de este calentamiento global es gravísimo, es que no se conozca, que no se entienda, que no se difunda, como es angustioso que la raíz capitalista de la explotación y del hambre y de la miseria en el mundo, la raíz capitalista, que es la que genera mayores pobrezas y mayor cantidad de desposeídos, no sea parte de una indignación proactiva y productiva de nuestros distintos frentes políticos y sociales. De modo que, sin tener ahora yo ningún argumento técnico, porque no es mi especialidad, lo que sí tengo es un argumento filosófico en el sentido de que el humanismo de nuevo género no puede sacar de su agenda el problema del calentamiento global. Ya, gracias Fernando Buenabad. Pues el tema nos da para muchas horas, ¿no? Pero tenemos que pasar al siguiente tema también. Fernando Buenabad, el domingo estarás con nosotras y con nosotros, conjuntamente con Armando Bartra y con Lorenzo Meyer, en esta transmisión en vivo que tendremos del último debate y una mesa post-debate este domingo 19. Y pues el tema que tenemos precisamente para este segundo tema contigo es qué tanto influyen los debates en las elecciones, no solamente en México, en cualquier país, por ejemplo, en América Latina o en los Estados Unidos. ¿Qué decía al respecto, Fernando? Sí, sabes que a mí me preocupa mucho este tema de de ver el papel de los debates, la construcción de los debates, estos en particular que hemos visto en México, porque tiene formatos muy propios y no podría uno decir que son idénticos en todos lados, ¿no? Estos tienen Sí, su- sí. sus particularidades, pero toda vez que los he visto, en esta ocasión y en otras, en la magnitud presidencial como en otros niveles de candidaturas, em, veo siempre, trato de rastrear qué tanto construyen esto que aludíamos hace un minuto de conciencia social y política. ¿Cuál es el residual de, pues de construcción de un civismo, digamos, un civismo muy dinámico, de un civismo que se actualiza? ¿Qué tanto, qué tanto el votante se interpela mientras escucha a los diferentes candidatos y qué tanto se interpela el propio votante respecto a sus decisiones? Y si hay una dinámica digamos, dinámica sincera de contrastación entre lo que se escucha como exposiciones, incluso con todas las, iba a decir canalladas, pero no me la quiero perder la palabra, porque es que ocurren también estas cosas de las acusaciones que han hecho unas contra otros, especialmente la señora Gálvez contra Claudia Sheinbaum, que, que pierden calidad política para imponer una especie de revanchismo, esta cosa del el odio que se les desborda, ¿no? La desesperación que los lleva a pronunciar o adjetivar o a insultar, de hecho, ¿no? Y me pregunto siempre, ¿qué tan útil es esto frente al que está buscando una decisión, al que está sufriendo y padeciendo la realidad histórico, política y económica de México, en cuanto le cambia la mirada, en cuanto se la renueva el debate? Y a veces parece que el debate solo sirve para confirmar las preferencias de grupo o las preferencias preexistentes, y que entonces el que acaba de ver dirá, estoy del lado correcto y entonces me voy a ir por aquí a lo que yo ya tenía preestablecido, a veces incluso entrando a mirar debates armados con un arsenal de prejuicios enormes, ¿no?
Y a ese respecto, a mí me interesa muchísimo porque el debate que debería tener siempre un residual didáctico, que debería tener una especie de espíritu pedagógico abierto, que debería servir para amasar, en todo caso, una formación política más amplia, más rica, más comprometida incluso, eh, creo que tiene un problema serio y es el problema de pensar que los debates sirven solamente para votar, solamente para ir a cumplir con la tarea del el día de las elecciones, depositar el voto. Por cierto que yo no podré ejercer mi derecho en Argentina porque resulta que no va a haber urnas para depositar votos presenciales aquí. Entonces, voy a ver cómo me las ingenuo, pero yo sí que quiero participar de esto. Pero como no me contento con poner el voto, como no me contenta el discurso, el residual de los debates, con la idea de que vamos todos a las urnas y vamos a poner nuestros votos y entonces ya con eso agotamos la vocación democrática, como no estoy convencido de que esa sea la utilidad mejor posible del debate, porque los debates en todo caso, yo supongo que deberían dejarnos sobre la mesa un menú rico de posibilidades de participación y de compromiso para involucrarnos en la vida política más a fondo y no contentarnos con ir a poner un voto como quien se contenta con comprar un boleto para entrar a ver a un estadio de fútbol, un espectáculo, y entonces se cruza de brazos y observa y contempla, o en todo caso, dispara desde la ventana, ¿no? Desde afuera, desde la tribuna, sus enojos, sus alegrías o lo que fuese, sin participar de la dinámica de la vida política. Y a mí me parece que ahí está una clave necesaria, porque uno de los saldos que yo hasta ahora veo necesarios, una de las conclusiones necesarias de lo que hemos visto como debate hasta este momento, es que debería reglamentarse de mejor manera el debate y comprometer a los que organizan el debate a saldar corolarios, conclusiones y sobre todo a mostrar cuál fue el paquete de las ideas o de las propuestas que abren puertas o accesos a que toda la población se vea identificada en alguno de esos lugares para participar, para poder intervenir de mejor y mayor manera en la propia dinámica de la toma de decisiones. Entonces, eh, sí que me pregunto y me lo seguiré preguntando el domingo, Ernesto querido, ¿para qué sirve todo esto? ¿Hasta dónde me ayuda a definir mi voto? ¿Hasta dónde me ayuda a esclarecer las razones y los fundamentos y los argumentos de mi voto? Y luego hasta dónde me abre la puerta a esto para que yo pueda intervenir de manera dinámica, activa, comprometida y útil en el panorama político que me toca vivir. Y eso creo que sigue siendo un faltante grande de estos episodios llamados debate, que todavía creo no cumplen con su tarea de debatir, de exponer y de beneficiarnos a todos con un enriquecimiento de nuestra conciencia política. Gracias, Fernando. Pues una situación aquí que vamos a vivir el domingo. Ayer escuchaba algunos comentaristas economistas de oposición, y bueno, varios de ellos muy neoliberales, que decían el próximo domingo va a ser un día perfecto. Y hacían alusión a tres eventos. La Marcha Rosa, que está convocando pues la oposición, donde va a estar como oradora Xóchitl Gálvez y Taboada, digo, eso hay que confirmarlo, pero así ellos lo estaban expresando, y decían va a ser un gran día porque pues esperamos grandes discursos y esperamos miles y miles de personas, ahí mostraremos el músculo, ¿no? Se mostrará el músculo. Y después, decían ellos, vendrá el fútbol, la semifinal acá en México, pues que también en términos de audiencia, pues incluso le ganó la audiencia, parece, ya estamos aquí monitoreando los datos al debate que tuvimos en la Ciudad de México el pasado domingo. Entonces, bueno, estamos en la semifinal y se va a dar también unas horas antes del debate. Creo que me parece que 2 o 3 horas antes del debate. Y después el debate también donde decía la oposición, pues tendremos una gran participación, ya lo están adelantando, sí, de Xóchitl Gálvez. Pues, ¿qué nos dirían estos tres eventos? Y tú decías la otra vez muy bien, pues cuando vimos esta marcha en contra de Milei, está el debate en las calles, lo que está diciendo la población,
Y bueno, y tendremos esta manifestación que todo parece que va a ser muy copiosa por parte de la oposición. ¿Qué decir sobre esto, Fernando? Pues que la ecuación calidad y cantidad siempre está a discusión, ¿no? Claro. Sí, sí pueden juntar a sus preferencias y sí pueden hacer eventos en apariencia numerosos, pero el debate está en otro lado, la realidad está en otro lado diciendo otras cosas muy distintas, a las que yo he escuchado que les dice a la derecha y a la ultraderecha en México, una historia, un pueblo que está viviendo, no tengo la menor duda, un proceso de revolución de conciencia, ¿no? Y que en sus respectivos grados y con sus algunos mayores avances, otros menores, hay un pueblo ahí que dijo ya no a esto y que estos insisten en sus fórmulas de negociados. Eh, no sé qué de nuevo puedan presentarse, aunque se vistan de seda o de rosa o de amarillo o de lo que se vistan, no veo, en realidad no veo una sola propuesta que beneficie al pueblo de México en ningún sentido. Vuelvo a decir y que la derecha está viviendo una crisis intelectual muy profunda. La derecha tiene una anemia grave de ideas. La derecha en México, por lo pronto, pero en todos lados, dejó de tener referencias teóricas y filosóficas. Abandonaron toda reflexión humanista hace mucho tiempo y no tienen una sola consideración sobre el beneficio y la importancia de la vida en colectivo, de la vida social. Entienden al pueblo como un público al que se refieren como un target, ¿no? Este, publicitario, propagandístico, y no aparece en casi ninguno de sus argumentos la agenda de las luchas de los pueblos. No está en esas agendas el vocerío que está reclamando, por ejemplo, los temas que tienen que ver con los ecosistemas, los temas que tienen que ver con cambiar los modos de producción, los temas que tienen que ver con la justicia, no solamente con la seguridad en el sentido policíaco, militar y represivo que ellos manejan, sino en el sentido de la justicia, el sentido amplio, la que incorpora pues valores, tradiciones y usos donde se repara el daño, en fin, donde se atiende y se ataca la raíz misma de los problemas. En fin, no les veo por ningún lado, y te repito, la pachanga puede ser muy numerosa, pero el contenido en verdad que me parece que está muy lejos de atender o de entender incluso la historia que se está viviendo lo más llamativo y lo más duro y lo más decadente que he oído en horas recientes es al propio presidente del PRI negociando en público el mandato que tiene de sus afiliados para ver si logra rasguñar algunos votos adicionales pidiéndole a otro candidato que desista de continuar. Eh, si ese es el nivel de la política, en verdad que está claro por qué la inmensa mayoría del pueblo mexicano en este proceso de revolución de conciencia les ha dado la espalda y les ha dicho que no. Algunas encuestas internacionales, yo no me guío mucho por las encuestas, pero no dejo de verlas, incluso hablan de un descenso enorme de las preferencias de la señora Gálvez al respecto de este proceso electoral. Eh, y si eso fuera así, y ellos no acusan recibo de esta situación, en realidad que entonces todo es necedad, todo es dogmatismo, bueno, que los va a conducir a una siguiente escala de su propia crisis, y con la cual pues no hay mucho más que decir, tendrán que vivirla y procesarla y metabolizarla ellos. Al otro lado de todo esto, digamos, más proactivo e interesante de los procesos, está moviéndose la realidad del pueblo de México con todas sus diversidades, que son muchas, que son valiosísimas y que están reclamando su lugar en la historia hoy por hoy, ¿no? Pueblos originarios de México están demandando una participación y un lugar que yo no veo que ni en el imaginario más exótico de ellos estén considerados. Movimientos obreros, campesinos, hoy que, por cierto, un abrazo enorme a los maestros y maestras de México, celebrándonos todos, los que somos profes, nuestro día.
ahí hay una agenda muy importante que está pidiendo lugar y pista en los próximos escenarios de la vida política de México y los va a conquistar. El movimiento estudiantil está cobrando un nivel de dinámica que a mi entender hacía mucho no se veía y vale la pena tomarlo en cuenta. En fin, hay una, eh, como decía un amigo documentalista, hay una atención, hay un amanecer de cosas hoy por hoy que son las que vale la pena observar para poner ahí las esperanzas y el trabajo y la lucha y la participación. Este, no tiene sentido invertir en, en tesis y personas cuyo proyecto es la decadencia y cuyo proyecto es el recrudecimiento de la concentración de la riqueza en las manos de unos cuantos para seguir viendo el espectáculo de desastre económico que está viviendo el mundo. Eso, ojalá que, ojalá que sea muy contundente la derrota contra esas voluntades, y que además de ser contundente, involucre a más personas con mayor calidad y cantidad de participación en los procesos de transformación. Ya, pues Eso es todo. Fernando Buenabad, muchísimas gracias, Fernando, y nos vemos el domingo. Ojalá y nos den pues otras pistas y haya un cambio de formato, en fin, ya veremos qué sucede. Por lo pronto, pues tendrá usted la oportunidad de también preguntarle directamente a Fernando Buenabad, que tendremos un enlace vía Zoom, aunque ahorita que se andan poniendo de apechito, que dice pues que se las tiene que ingeniar para votar, pues que igual lo hacemos que venga a votar acá. Este, ahí lo estamos platicando, mi querido Fernando Buenabad. Te mandamos un fuerte y fraterno Por lo abrazo. pronto, el domingo nos veremos desde Caracas, Venezuela, porque estaré por allá. Así que podré contarles algo de lo que el clima de esa zona, que también está en proceso de elecciones y de campaña, está inspirando, ¿no? Son dos procesos electorales muy importantes para América Latina y vale la pena tener el ojo de cerca en esto que está pasando. Un gran abrazo para todos y todas. Hasta la próxima. Gracias, muchísimas gracias. Hasta el domingo. Gracias.